Bienvenidos a todos y ya empezamos de nuevo el curso escolar, digamos, y reiniciamos las sesiones clínicas. Y en esta ocasión pues tenemos a Zaira Moure y a Daniel Pablo Marcos, que han estado con nosotros aquí en el Hospital de Sierra Llana trabajando pues bastante tiempo, ¿no? Sí, 2 años. 2 años. Y ahora ya pues han pasado al servicio de microbiología del Hospital de Valdecilla con todos estos cambios y cosas que han habido. Entonces, bueno, la sesión de hoy es de lectura e interpretación del antibiograma, que es algo que nos atañe a todos. No es que sea algo solo de micro, sino que da igual la especialidad que hagamos, casi siempre en un momento dado nos vamos a tener que enfrentar a leer un antibiograma para elegir el tratamiento más adecuado de nuestros pacientes. Y la importancia que tiene, pues, radica pues, en que cada vez hay más multiresistentes, pacientes multiresistentes, y el buen uso de los antibióticos pues, es fundamental, ¿no? Y crear una cultura de buen uso de antibióticos es fundamental. Entonces, algo que parece muy obvio, que es leer un antibiograma o saber leer un antibiograma, pues muchas veces hay mucha gente que no lo sabe hacer adecuadamente, ¿no? Y el motivo de la sesión es, bueno, pues ahondar un poco más en esta técnica. Así que nada, gracias. Hola, buenos días. Pues bueno, muchas gracias por habernos invitado a esta sesión. Quedaremos esto, ¿no? Sobre, como decía Lievana, lectura interpretada del antibiograma, que es un tema que es denso incluso para nosotros los microbiólogos. Entonces, lo que hemos intentado no es hacer un simposium de experto para microbiólogos, sino hacerlo más dirigido a los clínicos y que se resuelvan dudas y que interactuemos, ¿no? Entonces, cuando queráis también me interrumpéis o si no, al final preguntáis lo que queráis. Entonces vamos a empezar por el principio, que es ¿qué es el antibiograma? Bueno, pues el antibiograma es el estudio de la respuesta de un microorganismo a uno o varios antibióticos. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, lo primero de todo y lo más importante es para predecir el éxito o el fracaso terapéutico de un antibiótico, que esto es lo más relevante para el paciente, ¿no? También nos sirve para establecer la ausencia o presencia de mecanismos de resistencia, para generar alertas epidemiológicas que me permitan establecer medidas de control. Imaginaos que nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos y que detectamos un microorganismo con un determinado patrón de resistencia, pues bueno, luego detectamos más microorganismos así, podemos sospechar un brote y con ello establecemos medidas de control de la infección. Y luego muy importante también para el conocimiento de la epidemiología de resistencia del lugar, de nuestro área. Esto nos sirve para, una vez que tenemos este conocimiento de la epidemiología local, los programas PROA, que debería haber en todos los hospitales, ¿no? Formados por microbiólogos, infectólogos y farmacéuticos, pueden establecer las guías terapéuticas de tratamientos empíricos que están adaptados a la idiosincrasia de ese área, ¿no? De ese lugar, dependiendo de las resistencias que tenga. Nos había quedado claro qué es el antibiograma, que era el principio de todo, ¿no? Que estudiábamos la respuesta de un microorganismo a uno o varios antibióticos y para qué sirve. Lo más importante, predecir el fracaso o éxito terapéutico, que es lo más relevante para el paciente, y establecer esta presencia de mecanismos de resistencia que nos van a permitir establecer medidas de control en el hospital, ¿no? Que no se nos expanda un brote de una enterobacteria multiresistente, y también para este conocimiento de la epidemiología local, de tal manera que nos permita establecer guías de tratamiento empírico. Y bueno, esto es lo que hacen los programas PROA. Es una actividad que es esencial para la actividad de microbiólogo y los clínicos lo tienen que percibir como igual de importante o más importante incluso que la propia identificación del microorganismo. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues por técnicas fenotípicas, la dilución en caldo, la microdilución es la técnica de referencia. Esto a día de hoy ya está metido en sistemas automatizados en todos los laboratorios, ¿no? Distintas plataformas automatizadas. O con difusión, ¿no? O bien en discos con una concentración determinada de antibiótico y yo voy midiendo los halos, que esto es lo que más clásicamente nos suena a todos, que esto lo utilizamos sobre todo para ver fenotipos de resistencia que ya veremos más adelante, o las tiras de gradiente con un gradiente creciente de antibiótico y ahí vemos ese corte, ¿no? El caso es que nosotros con estas técnicas fenotípicas con las que hacemos el antibiograma, lo que vamos a determinar es la famosa CMI, ¿vale? La concentración mínima inhibitoria. Entonces el antibiograma, la interpretación del antibiograma tiene 3 pasos fundamentales
que vamos a ir viendo uno por uno. El primero es la determinación de la concentración mínima inhibitoria, la determinación de la CMI. Después vamos a aplicar unos puntos de corte clínicos y después vamos a clasificar, a traducir esos puntos de corte clínicos en categorías clínicas, S, I y R. Empezamos por el principio de determinación de la CMI. Bien, ¿qué es la CMI? Es la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo después de su incubación. Esto es una imagen muy de libro de texto, ¿no? Pero se ve muy bien. Aquí tenemos distintos tubos con una concentración creciente de antibiótico y conocida. Imaginaos que esto es cefepime, pues el primer tubo tiene 0,5 microgramos mililitro de cefepime, el segundo 1 microgramo mililitro, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Una vez tenemos esta batería de tubos con esta concentración creciente de antibiótico, lo que vamos a hacer es inocular una concentración conocida de la bacteria a estudiar, ¿no? Entonces, inoculamos una concentración conocida de la bacteria en todos los tubos, lo metemos en la estufa y lo dejamos incubar toda la noche. Al día siguiente vamos a hacer una lectura y vemos que en la concentración de 0,5 a la bacteria le ha dado exactamente igual. Ha crecido a sus anchas, ¿no? En uno ha crecido un poquito menos, en dos un poquito menos y en una concentración de 4 microgramos mililitro, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Es el primer tubo donde no hay crecimiento. O sea, esa es la concentración mínima inhibitoria, la concentración más baja donde ese microorganismo no crece. ¿Vale? Entonces, para un determinado antibiótico, esto lo pongo un poco con asteriscos porque luego lo matizaremos, cuanto más bajo es el valor de CMI, más activo es. Bien, después ya tenemos la CMI, después, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues aplicar los puntos de corte clínicos. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un documento maestro que es las tablas de puntos de corte del EUCAS, que es el Comité Científico para la Sensibilidad Antimicrobiana de Europa. Y esta diapositiva simplemente os la pongo para que sepáis que son unas tablas que podéis ver, podéis consultar, es gratuito, se puede consultar online y me trae todos los puntos de corte que han establecido comités científicos en base a un montón de estudios clínicos, microbiológicos y de farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, ¿no? Entonces, tiene este aspecto, ¿no? Tenemos estas tablas para un grupo determinado de bacterias o para una bacteria en concreto y con los antibióticos. Y aquí tenemos las distintas CMIs, ¿no? Que vamos a establecer un punto de corte, pues menor o igual a 1 o mayor que 2, menor o igual a 1 o mayor que 1, etc. Entonces, con esos puntos de corte, con esas CMIs que yo me voy a mis tablas de EUCAS y veo esos puntos de corte, lo que me permite va a ser clasificar, o sea, traducir esas CMIs en categorías clínicas, S, I y R. Entonces, bueno, nosotros utilizamos esto simplemente es para que veáis que nosotros utilizamos el EUCAS, en Estados Unidos utilizan el CLSI. Entonces, volvemos a la tabla anterior, ¿no? Este grupo de enterobacterias y los distintos antibióticos, en este caso las cefalosporinas. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí la ceftazidima, que si mi CMI ha sido menor o igual a 1, la categoría en la que se traduce es S. Si mi CMI me ha dado mayor de 4, la categoría en la que se traduce es R. Si, por ejemplo, yo obtengo una CMI, ¿no? Ese primer tubo donde no crece, igual a 2, mi categoría va a ser I. ¿Y por qué no hablo de sensible, intermedio y resistente, ¿no? Bueno, pues porque aquí quiero hacer un inciso que es estas nuevas definiciones de EUCAS a partir del 2019, que es interesante que las vayamos conociendo todos porque será una cosa que vamos a aplicar, ¿no? Las nuevas definiciones S, I y R. Entonces, S quiere decir lo de siempre, sensible a dosificación estándar cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico a dosis estándar. Y ya no quiere decir intermedio, o sea, nos tenemos que ir olvidando de la palabra intermedio o no tengo ni idea o no sé, indeterminado, no. Y es una categoría que pasa a ser sensible, sensible cuando se incrementa la exposición. Entonces, quiere decir que existe una alta probabilidad de éxito terapéutico cuando la exposición a la gente está incrementada, ¿no? Por un ajuste de la dosis o de la exposición.
Y R, lo de siempre, también resistente, cuando hay una alta probabilidad de fracaso terapéutico, incluso cuando hay un incremento de la exposición. Y dices, bueno, ¿qué es lo que cambia esto, ¿no? Pues cambia los mapas de sensibilidad acumulada, los mapas de resistencia, eso, los informes de sensibilidad acumulada. Pues fijaros, ¿no? Antes del 2019 teníamos dos categorías, una categoría de sensible y dos categorías de resistente, ¿no? Porque el intermedio era como una zona incierta, entonces se hacían los informes acumulados de sensibilidad, pues aquí teniendo solo en cuenta pues el 40%, y del 2019 en adelante lo que ahora tenemos son dos categorías de sensible. Sensible a dosis estándar, sensible con exposición incrementada, ¿vale? Y una categoría de resistente, con lo cual estos informes acumulados de sensibilidad, estos mapas de resistencia, me cambian completamente. Bien, ¿qué implicaciones tienen estos cambios del EUCAS a partir del 2019? Pues implicaciones para el laboratorio, bueno, que eso, hay que revisarse los puntos de corte para adaptarlos a la nueva definición. Los acrónimos sí que se mantienen, S, I y R, recordando, insisto muchísimo para meterlo bien en la cabeza, que I ya no va a ser intermedio. Eso, y va a ser sensible con exposición incrementada, y para nosotros también, bueno, cambios en los sistemas informáticos, o tendremos que ir poniendo notas para ir introduciendo este nuevo cambio. Para la vigilancia, esto que os decía, ¿no? Ya tenemos dos categorías de sensible, no dos categorías de resistente. Y implicaciones en el tratamiento, bueno, pues hay que informar de estos cambios a nuestros colegas clínicos, y también para ello el EUCAS ha escrito una carta, que tenéis también en la web del EUCAS, que explica estos cambios de estas nuevas categorías a los clínicos. Bien, los antimicrobianos con esta I, ¿no? Deben ser considerados como una alternativa terapéutica. Esto ya sé que se hace y siempre se ha hecho, sobre todo en Pseudomonas. En Pseudomonas, que es un microorganismo que intrínsecamente ya es resistente bastante, tiene mecanismos de resistencia de por sí, pues por ejemplo se le va a poner, o se le ha puesto ya en 2019, una CMI aleatoria muy baja para que desaparezca la categoría de sensible a exposición normal, o sea, desaparezca la S de un montón de antibióticos, ¿no? O sea, para forzar a que sea sensible con exposición incrementada. Entonces, bueno, también que sepáis que en el EUCAS también tenemos estas páginas de ayuda con las dosis que podemos utilizar. Y es cierto que esto todavía no se está poniendo, no lo estamos introduciendo, porque hay que introducir todo esto en los sistemas informáticos, tanto de lo que hablamos de estos sistemas automatizados que hacen los antibiogramas, que lo interpretan, etcétera, etcétera, y hacer un poco más de difusión al clínico. Pero ahora sería, por ejemplo, ¿cómo estamos viendo un antibiograma de Pseudomonas ahora, ¿no? Sin haber aplicado estos cambios? Bueno, pues todas estas CMIs las estamos dando como S, sensible. ¿Vale? Cuando se apliquen estos cambios, como se ha establecido que desaparece la S, por ejemplo, para Pseudomonas, porque se establece un punto de corte muy bajo para que no lo pueda cumplir y siempre sea I, sensible con exposición incrementada, este mismo antibiótico, fijaros, con las mismas CMIs, pasaría a ser así, ¿vale? Y la I tenemos que utilizarla. Bien, después de este inciso, vuelvo a, ojo, cuidado con las CMIs, porque esto es una llamada que recibimos recurrentemente, especialmente de primaria, ¿no? De ver un antibiograma y decir, pues yo le he puesto el antibiótico que he visto la CMI más baja o el número más bajo, ¿no? Esto a veces nos pasa y bueno, hay que tener en cuenta que ni se pueden comparar CMIs entre microorganismos ni entre antibióticos. Entre distintos microorganismos, mirar el ejemplo, ¿no? Una CMI de amoxicilina de 2 para E. coli es sensible. Una CMI de amoxicilina de 2 para Staphylococcus aureus es resistente. Acordaros que estos puntos de corte se han establecido en base a estudios epidemiológicos, microbiológicos y de PKPD. También no comparar CMIs en un mismo antibiograma, solo tengo el antibiograma de coli, CMIs entre distintos antibióticos. Una CMI más baja de un antimicrobiano con respecto a otro no quiere decir mayor actividad.
por ejemplo, un coli, la CMI de ciprofloxacino de 1 es resistente. Sin embargo, una CMI de fosfomicina de 32 va a ser sensible y igualmente de amicacina de 8 va a ser sensible, ¿no? Y sin embargo, 8 y 32 es mayor de 1. Esto quiere decir que los valores de CMI se interpretan de una forma diferente para cada antimicrobiano y cada microorganismo, ¿no? Repito, una CMI más baja de un antimicrobiano con respecto a otro no implica mayor actividad. Un ejemplo es esto, ¿no? O sea, aquí tenemos amoxicilina de 4, por ejemplo, y tenemos, no sé, ertapenem de menor de 0,12. Quiere decir que es mejor utilizar un ertapenem o un carbapenem para tratar un coli de orina que una amoxicilina porque es de 4, no. ¿Vale? Cada punto de corte está estudiado para cada antibiótico y cada microorganismo. Y bien, mi parte acaba con esto, ¿no? Hemos visto los pasos de la interpretación básica del antibiograma, que serían estos 3 pasos que hemos visto, ¿no? Hago el antibiograma, calculo la CMI, me voy a mi documento maestro, a mis tablas y clasifico en categorías S, I y R. Eso es simplemente la interpretación antibiograma. La lectura interpretada del antibiograma va un paso más allá. Y un paso más allá quiere decir que si yo veo esto, ¿no? Paso a las categorías, puedo ver un fenotipo y deducir un fenotipo de resistencia, puedo inferir consecuencias clínicas, es decir, también redefinir interpretación clínica de resultados, es decir, si yo veo un fenotipo BLE, lo que puedo hacer es poner las cefalosporinas resistentes, ¿no? Para que no se utilicen y así con un montón de fenotipos de resistencia. E incluso deducir la sensibilidad a antibióticos que ni siquiera han sido estudiados. Con lo cual, esta lectura interpretada del antibiograma no es la mera hago el antibiograma, cojo el numerito, me voy a mi tabla, le pongo S, I y R, ¿no? Sino que es vamos un paso más allá y le da un valor añadido que es todo esto que os decía al principio, ¿no? Que me sirve para establecer nuestra epidemiología local, hacer estas guías, poder hacer sistemas de control de infección y, por supuesto, predecir éxito y fracaso terapéutico para el paciente. Y con esta parte acabo yo y ahora viene una un poco más densa, pero que va a hacer Dani y... Gracias. Vale, pues nada, yo os voy a hablar un poco de las resistencias a antibióticos. Entonces, tenemos 2 tipos de resistencia, lo que es la resistencia intrínseca y la adquirida. La resistencia intrínseca sería propia de cada especie, por lo tanto predecible, y lo podemos utilizar como complemento de identificación. Por ejemplo, aquí, Klebsiella pneumoniae, por el hecho de llamarse Klebsiella, ya vemos que va a ser resistente a penicilinas o vancomicina. O Enterobacter cloacae, por el hecho de ser Enterobacter, va a ser resistente a penicilinas, a cefalosporinas de primera, segunda, amoxiclavulánico y vancomicina. Y lo mismo con gram positivos, con enterococos, que vamos a ver que son resistentes intrínsecos de forma natural a cefalosporinas, amoxiclavulánico, clindamicina, cotrimoxazol, etc. Si alguna vez queréis poner un tratamiento empírico a un paciente con una infección, por ejemplo, que tenga una pseudomonas en orina y decís, ¿le podré poner amoxiclavulánico? Bueno, podéis meteros en Google, teclear expert rules de UCAS y ahí vais a encontrar todas las resistencias intrínsecas a cada microorganismo y, por ejemplo, veis que Pseudomonas aeruginosa es resistente intrínseco a amoxiclavulánico. Y luego el otro grupo de grandes resistencias serían las resistencias adquiridas, que podrían ser bien por mutaciones cromosómicas, ¿no? En el cromosoma de la bacteria. Esto podría ser, por ejemplo, ese Enterobacter cloacae que tiene una AMC constitutiva, ¿no? Que nos da esa resistencia hasta las cefalosporinas de segunda. Si muta, puede hiperexpresarse, llegándonos a afectar hasta cefalosporinas de tercera. Y el otro grupo sería la transferencia horizontal de genes, que bien pueden coger o captar esos genes a través de fagos, que sería mediante un proceso de transducción, bien DNA libre que haya en el medio mediante transformación, o que se lo pase otra bacteria por conjugación. Al final estos genes son genes de resistencia a antibióticos que pueden ser pues, beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, etc. Los típicos mecanismos de resistencia que encontramos en las bacterias, bueno, este es un antibiótico, en este caso va a ser una quinolona,
que para que haga su efecto en el interior de la célula, pues como veis, tiene que atravesar distintos puntos de control, como si fuera un aeropuerto. Esta sería la membrana externa, el peptidoglicano y la membrana interna. Entonces, primer mecanismo de resistencia que pueden tener las bacterias, pérdida de permeabilidad. Estas son las porinas a través de las cuales tiene que pasar este antibiótico. Si esta bacteria pierde las porinas, ese antibiótico ya directamente no entra. Segundo, puede que pase, pero en este espacio periplásmico podemos tener enzimas inactivantes como betalactamasas de espectro extendido, penicilinasas, carbapenemasas, etcétera, que nos degraden el antibiótico y no llegue a la diana. Tercer mecanismo, que se nos altere la diana donde va a actuar el antibiótico. Y cuarto mecanismo, puede que el antibiótico entre en la célula, pero haya una bomba de expulsión que lo que haga es volver a expulsar el antibiótico fuera. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos mecanismos de resistencia, ¿qué hacen? Pues al final nos van a ir aumentando la CMI a nuestros antibióticos y esto tiene como consecuencia un aumento de la morbimortalidad. Importancia de la lectura interpretada del antibiograma. Aquí tenemos una Klebsiella pneumoniae y una Pseudomonas aeruginosa con, si os fijáis, exactamente las mismas CMIs. ¿Qué ocurre? Pseudomonas aeruginosa vemos que es resistente intrínseco de forma natural, por llamarse Pseudomonas, a ampicilina, cefazolina, amoxiclavulánico y cefota. Y esta sensibilidad con exposición incrementada a ceftazidima, cefepime e imipenem, ya nos lo ha explicado Zaira, es un fenotipo totalmente normal para Pseudomonas, que no va a ser ni productor de carbapenemasa ni ble. Sin embargo, estas mismas CMIs en una Klebsiella pneumoniae que únicamente va a ser resistente intrínseco a ampicilina, ya nos va a indicar que probablemente sea una productora de carbapenemasa, OXA48 y ble. Entonces, los mecanismos de resistencia intrínsecos de los microorganismos los podemos agrupar en tres grandes grupos de microorganismos. El grupo 1 sería el formado por coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. Este es el grupo fácil porque es sensible a todo, si no ha adquirido ningún mecanismo de resistencia. Segundo grupo, Klebsiella y Citrobacter cosseri. ¿Estos qué tienen? Tienen una penicilasa. Entonces, nos va a ofrecer resistencia intrínseca a penicilinas. ¿Qué pasa? Que esa penicilasa se puede hiperexpresar y si se hiperexpresa, entonces ya nos confiere resistencias a inhibidores de betalactámicos e incluso puede llegar hasta cefalosporinas de primera generación. En el tercer grande grupo tenemos Enterobacter, Citrobacter freundi, Morganella serrati y Providencia. Este grupo va a tener una AMC cromosómica de forma natural, que nos va a dar resistencia intrínseca a penicilina, amoxiclavulánico, cefalosporinas de primera y segunda generación, ¿vale? Ya hemos visto si esa AMC se hiperexpresa por una mutación, ya nos va a dar resistencia también a piperacilina tazobactam y hasta cefalosporinas de tercera generación. Muchas veces cuando esa AMC no está hiperexpresada en estos microorganismos, en el informe de microbiología os encontraréis este comentario que dice: el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación o Aztreonam puede seleccionar mutantes desreprimidos resistentes a todos los betalactámicos excepto a los carbapenems. ¿Y eso por qué es? Porque si tenemos nuestra población, imaginaros un paciente infectado por Enterobacter cloacae con su AMC constitutiva no hiperexpresada, que sería los azules, ¿vale? Pero en esa población siempre va a haber uno, que será la oveja negra, que la tenga hiperexpresada. Si nosotros tratamos con cefalosporinas de tercera generación, ¿qué hacemos? Seleccionamos este mutante desreprimido, de manera que en una segunda reinfección del paciente, probablemente ese Enterobacter ya no se esté hiperexpresando esa AMC. Y mecanismos de resistencia adquiridos, tenemos las BLES, que son las betalactamasas de espectro extendido, que nos confieren resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y en un principio nos dejarían sensibles los inhibidores de betalactámicos, pero es verdad que es muy frecuente la asociación a otro gen de resistencia que se llama OXA1, que ya hace que los inhibidores de betalactámicos, amoxicilina clavulánico y piperacilina tazobactam, se vuelvan resistentes. Y en cuanto a las carbapenemasas, pues tenemos que se dividen en tres clases. Clase A,
tenemos principalmente KPC, pero en Cantabria también hay una importante incidencia de carbapenemasa GES. Clase B, donde tenemos BIM, IMP y NDM. Y clase D, principalmente OXA48. Entonces, Houston, tenemos 3 problemas. Las bacterias gram negativas resistentes se han convertido en un serio problema y la OMS en 2020 establece como prioridad crítica, aparte del Staphylococcus aureus meticillin resistente, 3 bacterias, que son Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes, que gracias a Dios pues en Cantabria no tenemos ese problema, pero sí que tenemos problema con Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemes y Enterobacteria resistente a carbapenemes y BLES. Entonces, estas infecciones por este tipo de microorganismos lo que nos va a aumentar es la morbimortalidad y, bueno, pues hasta la llegada de nuevos fármacos, esto suponía el uso de fármacos antiguos, ¿no? Altas dosis combinación, produciendo aumento de toxicidad, especialmente renal, por el uso de las polimixinas y los aminoglucósidos. Entonces, las carbapenemasas, tenemos las de clase A, que hemos visto, la KPC, vamos a ver que son inhibibles por avibactam y los nuevos inhibidores, vaborbactam y relebactam, aquí lo vemos, ¿vale? Podríamos utilizar ceftazidima avibactam y también las nuevas combinaciones de meropenem vaborbactam y imipenem relebactam. Sin embargo, con una metalobetalactamasa o una carbapenemasa de clase B, vemos que va a ser resistente a todo, no podemos utilizar ni avibactam, ni vaborbactam, ni relebactam, pero tendríamos en un principio, si no está asociado a ningún otro mecanismo de resistencia, el Aztreonam sensible. Y luego ya frente a OXA48 tenemos que el tratamiento de elección sería ceftazidima avibactam, que en un principio OXA48 sola como tal no nos afectaría a cefalosporinas de tercera o cuarta generación, pero en Cantabria lo más frecuente es que se exprese en compañía de la BLE, que ya nos da un fenotipo totalmente resistente a cefalosporinas. Y bueno, esta sería una tabla resumen de las resistencias, ¿no? De menos a más. La menor resistencia que podríamos tener sería una penicilinasa. Si esa penicilinasa se hiperexpresase, podríamos tener resistencias a amoxiclavulánico, incluso a cefalosporinas de primera. La presencia de un AMC, que nos daría resistencia si no está hiperexpresada hasta cefalosporinas de segunda generación. Cuando se desreprime, nos afecta hasta cefas de tercera. La BLE, que nos afecta hasta cefas de cuarta. Y la carbapenemasa a todos los betalactámicos. ¿Y qué antibióticos tenemos disponibles? Pues bueno, ya veis que los viejos antibióticos se nos quedan un poco cortos para las carbapenemasas y nos quedan los nuevos antibióticos, ceftazidima y avibactam, que sí que nos sirve para carbapenemasas de clase A y clase D, KPC OXA48, y imipenem relebactam, meropenem vaborbactam, que van más dirigidos solo frente a carbapenemasas de clase A. Y luego, como última línea de tratamiento, tenemos cefiderocol, que, como veis, es sensible a todas las carbapenemasas. Y bueno, una pincelada rápida del estafilococo, ¿vale? Que sepáis que Staphylococcus aureus, el 95% de las cepas presenta una penicilasa que va a ser resistente a penicilinas, pero nos va a dejar sensible el resto de betalactámicos. Sin embargo, cuando este Staphylococcus aureus adquiere este gen de resistencia MECA, que confiere una modificación de la PBP, hace que no presente afinidad por ningún betalactámico y nos confiera resistencia a absolutamente todos los betalactámicos, excepto estas cefalosporinas de quinta generación, ceftobiprol y ceftarolina. Y bueno, ¿cuál sería la toma de decisiones basadas en el antibiograma? Pues siempre que podamos elegir un betalactámico, porque es la familia con mejor perfil de eficacia-toxicidad, y tendremos que descartar con seguridad esa supuesta alergia a betalactámicos que los pacientes siempre os dirán y que a veces no tienen. Luego descartaremos los antibióticos resistentes y si tenéis dudas ya hemos visto que lo podéis consultar en las expert rules de EUCAST. Elegiremos los antibióticos informados como sensible o sensible a exposición incrementada y entre estos antibióticos nunca vamos a comparar entre CMIs. Elegiremos el de menor espectro posible según las características del paciente y la infección y luego ya elegiremos la dosis y el modo de administración adecuados, ya bien sea con exposición normal o incrementada, que también podéis consultar la página de EUCAST. Y si tenéis dudas, pues bueno, siempre podéis llamar al equipo PRO, a micro o a infecciosas de vuestro hospital. Y bueno, ya para terminar, os vamos a poner dos casos clínicos. El primero es de un paciente, un varón de 81 años institucionalizado,
portador de una sonda vesical que tiene como antecedentes hipertensión arterial y diabetes mellitus no insulino dependiente y que ha tenido itus previas que han sido tratadas con amoxiclavulánico y cefuro, ¿no? Y se le recoge un urocultivo en el que crece una Pseudomonas aeruginosa con este antibiograma que vemos aquí, que es sensible con exposición incrementada a piperacilina tazobactam, ceftazidima cefepima, Aztreonam imipenem y ciprofloxacino. Entonces, bueno, ¿qué tratamiento pensáis que le podría venir bien? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, pues una opción sería ciprofloxacino, ¿no? Vemos que es sensible con exposición incrementada, pero ya hemos dicho que es una alternativa terapéutica. Nos vamos a EUCAST y en EUCAST vemos que tenemos que coger la dosis alta, no la dosis estándar. Y entonces la dosis alta sería 750 cada 12 horas por vía oral, ¿vale? Y el segundo caso clínico sería varón de 37 años, adicto a drogas por vía parenteral, fiebre, hipotensión arterial, 25.000 leucos y en brazo una lesión necrótica. Le recogemos hemocultivos y sale Pseudomonas aeruginosa con este antibiograma. Parecido al anterior, ¿vale? Sensibilidad con exposición incrementada a beta-lactámicos, pero ya con carbapenems resistentes y ciprofloxacino resistente. Como pista, os diré que en la mayoría de situaciones clínicas el tratamiento de Pseudomonas sería un beta-lactámico en monoterapia, excepto en estos casos que habría que poner biterapia, que sería durante las primeras 72 horas si la infección presenta criterios de sepsis grave o shock séptico, paciente neutropénico, en meningitis, endocarditis e infecciones con alto inóculo. Entonces, en este caso, os tiraríais más por una monoterapia o una biterapia y qué antibiótico o qué combinación pensáis que podría ser útil. Por favor, que alguien conteste. ¿Pipetazo? Vale, pues bueno. Sí, bueno, aquí viendo EUCAST, ¿vale? Bueno, hemos planteado pues ceftazidima, ¿vale? Siempre a la dosis alta, ¿vale? O pipertazo dosis alta. Y luego, bueno, para que vierais, tobramicina, por ejemplo, que no tiene dosis elevada, daríamos la dosis estándar, ¿vale? Que sería a 7 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y nada, bueno, pues esperamos que con esta sesión todos los que estabais en esta parte izquierda de esto no me lo sé o voy a preguntar directamente a micro o a infecciosas, hayáis pasado un poquito a la parte derecha de esto me lo sé y voy a cambiar el antibiótico. Así que muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas. Vale, pues si no hay preguntas, pues agradeceros ahí y disculpad de nuevo otra vez el problema con la sesión. Vale, los problemas técnicos, vamos. Gracias. Sí, importante.